amigos, ¿cómo está ese pulso con el mercado? El criptoespacio está en llamas, y no por casualidad. Las señales están presentes, aunque muy pocos las perciben con claridad. Hoy no venimos a hacer ruido ni a repetir lo mismo. Venimos a descifrar códigos y abrir puertas que muchos aún ignoran. No es un día cualquiera, no es un pump ni un dump temporal. Estamos en el umbral de un cambio monumental. Quien no lo vea, se quedará atrás. Pero quien lo entienda podrá anticiparse a uno de los movimientos financieros más significativos de nuestra era. Ayer, el mercado parecía tranquilo, pero sabemos cómo funciona esto. BTC lucía dormido, ETH sin grandes alteraciones, y las altcoins parecían haber cobrado vida en invisibilidad. No obstante, si has estado en este juego, comprendes que cuando todo parece silencioso, es porque las ballenas están preparando un salto, no hacen anuncios. No generan olas. Emplean bisturíes, no martillos. Mientras los ojos ingenuos miran la vela diaria, los inversionistas grandes ya están rotando portafolios y acumulando posiciones como verdaderos estrategas. Hoy, esa calma aparente se ha convertido en una presión palpable. Bitcoin ha caído por debajo de los $103, y aunque algunos lo ven como una señal negativa, la realidad es más compleja. Recientes informes indican que una ballena retiró 2.218 BTC, valorados en alrededor de 226,75 millones, de Binance y Kraken en solo 3 horas. Este movimiento indica una intención de mantener a largo plazo o prepararse para transacciones fuera de los intercambios, aliviando la presión de venta inmediata en el mercado. Este tipo de actividad no es casual. Muestra que, mientras el mercado parece débil, los actores principales se están posicionando estratégicamente, anticipando movimientos significativos por venir. Lo que parecía calma era solo un eco de un movimiento silencioso. Hoy, esas ondas ya empiezan a sentirse. Noticias clave del día. La SEC ha decidido retrasar la decisión sobre los ETF de Ethereum al contado. Una vez más, la SEC estira la cuerda, y aunque parezca un juego, no lo es. ¿Por qué tantas vueltas? Porque saben que no pueden detener lo que se avecina. Solo buscan ganar tiempo, esperando que el mercado se canse. Sin embargo, el tiempo no siempre está del lado del regulador. Cada retraso provoca un aumento de expectativas, cada espera es una presión que crece como un volcán a punto de explotar. Cuando el ETF finalmente llegue, no será una sorpresa. Será un tsunami. Estados Unidos lanza una nueva advertencia sobre un proyecto cripto vinculado a OpenAI. Aquí está el susto que hace temblar a los gigantes del sistema. IA y blockchain juntos. Esa es la fórmula de un poder descentralizado que nadie puede controlar. Los poderosos temen perder el control, porque sin intermediarios, sin cadenas de mando, el poder se dispersa. La narrativa ya la sabes, el cripto amenaza la seguridad nacional. Pero lo que realmente les preocupa es la pérdida de control y hegemonía. Cada ataque desde el miedo indica que el sistema está en apuros. BTCS, una empresa cotizada en Nasdaq, aumenta sus tenencias en Ethereum por 57,8 millones. No es una casualidad ni un capricho del mercado. Una compañía pública invirtiendo a ese nivel es una señal contundente. ETH es el pilar de la próxima era financiera digital. No se mueven por rumores ni memes, sino por datos concretos, análisis y acceso a información privilegiada. Si BTC duplica su posición, es porque saben que Ethereum no es solo una plataforma. Es la base del nuevo mundo. Tether imprime otros $1.000 millones en USDT. ¿Alerta? Más que eso, es una declaración. Tether imprime cuando la presión del mercado aumenta, cuando se necesita liquidez para mover grandes cantidades. Asia acumula, los institucionales rotan sus portafolios, y la liquidez empieza a fluir con fuerza. Esto no es una señal de declive, es el inicio de un movimiento. La liquidez se está preparando para un nuevo ciclo. El Comité Bancario del Senado de Estados Unidos vota a favor de la Ley de Tecnología Financiera. La cara amable de la regulación, con una sonrisa que oculta un puño de hierro, reglas claras, sí. Pero también vigilancia extrema.
Nos venden estabilidad, pero a cambio desean controlarnos, vigilar cada paso que damos. Un cripto domesticado no es un verdadero cripto. Esta ley es una trampa disfrazada de ayuda. Hay que leer entre líneas y estar alerta. Análisis técnico: BTC, ETH, Sol, XRP, DOGE, Bitcoin, BTC, precio, $103, 756,71, variación, más 0,31%. Soporte clave en $100.000, resistencia inmediata en $104.000. RSI neutral, MACD consolidando. BTC se está tomando un respiro, acumulando energías. Esta pausa no es un accidente, es la calma antes de la tormenta. Si superamos los 104.000 con volumen, podríamos ver un impulso hacia los 108.000, pero cuidado, ese movimiento necesita un fuerte respaldo institucional. Ethereum, ETH, precio, $2.624.90, variación, más 4,8%. Soporte en $2.420, resistencia en $2.705. RSI en 55, MACD aún sin confirmar cruce alcista. La presión alcista es clara y fuerte. No es ruido del retail, es el eco de la significativa inversión de BTCS. Ethereum se está consolidando como la base del nuevo sistema financiero digital. Solana, Sol, precio, $162,35, variación, más 2,2%. Soporte en $155. Resistencia en $170. Volumen en aumento, interés abierto creciendo. Sol está rompiendo el silencio y ganando impulso. Los contratos inteligentes de alto rendimiento tienen un nuevo favorito. Si supera los $170, prepárense porque la subida puede ser rápida y con gran interés de mercado. XRP precio, $2,61, variación, más 2,07%. Soporte en $2,50. Resistencia en $2,65. Interés abierto más 41,6%. XRP es el comodín del mercado. Con su volcán legal en calma, cuando despierte con una sentencia favorable, el mercado se moverá rápidamente, muy rápidamente. Aquí no hay tiempo para dudar, solo para anticipar. Dogecoin. Precio, 152 centavos, variación, más 1,9%, soporte en 145 centavos. Resistencia en 158 centavos. RSI en alza, volumen en crecimiento, comunidad activa. Los rumores sobre integración en futuras aplicaciones de X, antes Twitter, están activando a la comunidad. Dogecoin es irracional, sí, pero en ciclos alcistas, esa irracionalidad puede retribuir generosamente. No nos quedemos en lo superficial. Estados Unidos. Busca controlar y ralentizar el cripto con leyes y advertencias. Europa lo envuelve en una burocracia asfixiante. China lo silencia con su muro digital. Pero Asia acumula y sigue apostando con fuerza. Esto no es una guerra por tokens, es una lucha entre modelos económicos y modos de poder. Los gobiernos desean correa para el dinero, vigilancia y control. Las redes descentralizadas anhelan libertad y soberanía financiera, y tú estás en medio, como soldado y estratega en esta histórica batalla por la soberanía monetaria del siglo XXI. Hoy el mercado habla, pero no todos saben traducir su mensaje. Lo de hoy no son meros titulares, son piezas de un rompecabezas más extenso. La SEC retrasa el ETF de Ethereum, y muchos lo ven como un obstáculo. Pero en realidad, es una confirmación de que lo inevitable está en camino. No retrasas lo irrelevante. Retrasas lo incómodo, lo que sabe que posee poder. La advertencia de Estados Unidos sobre el proyecto cripto ligado a OpenAI no es una preocupación técnica, es pánico disfrazado de protocolo. Ellos saben que Blockchain más IA es una bomba para el sistema centralizado. Así que intentan detenerlo antes de su llegada. Lo de BTCS no es simplemente una inversión, es una declaración pública.
Si una empresa en Nasdaq apuesta de forma significativa por Ethereum, lo hace porque vislumbra lo que se aproxima, un sistema financiero donde los contratos residen en cadena, no en papel. ¿Y Tether? No imprime por gusto, lo hace cuando hay un deseo de liquidez. $1.000 millones más en circulación no son una coincidencia, son el preludio de un nuevo ciclo de acumulación. La nueva ley financiera en Estados Unidos se presenta como un avance, pero es una correa digital. Nos prometen seguridad, pero a cambio de vigilancia. El sistema no busca competir, quiere domesticar. Y frente a todo esto, tú estás aquí. No por moda, no por memes. Estás aquí porque sabes que cada noticia es una señal de que el sistema se está tambaleando y que algo nuevo está por nacer. La descentralización no es solo un sueño. Es una estrategia de supervivencia, y lo que hoy parecen pequeños eventos dispersos, mañana será historia escrita en bloques, no en tinta. Si sientes que el viento comienza a cambiar, no es solo tu imaginación, lo está haciendo. No esperes a que otros te lo cuenten. Aprende, observa y sobre todo, mantente libre. Aquí no hay jefes, aquí hay nodos, aquí hay visión, desde las profundidades del criptoespacio. Esto fue Satoshi Manía Cripto. Nos vemos en la próxima misión, desde la resistencia y la descentralización. Mantente fuerte, y mantente despierto.